Eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz. Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Amén. Amén. Bien. Muchas gracias y por acompañarnos en esta novena. A la hermana Gladys le agradecemos también y a todos los hermanos que conocieron la vida de el padre Ramón Ricciardi Castelli. Queremos aprender de él, queremos agradecer también lo que le concedió el Señor a través de lo que nos dio el Señor como pueblo de Chile y como comunidad católica de habla hispana, eh, a, a través del Padre Ramón y a través de Boyer. eh, eh, Queremos que usted nos cuente, madrecita, hermanita, por favor, si nos puede comentar. eh, me reconozco ignorante en esto, en muchas cosas, pero en esto también he visto la obra que hace el Foyer. Me ha tocado ver que muchos de los libros que leí los escribió el padre Ramón, sobre todo la vida de los santos, entre ellos, si no me equivoco, también del santo cura de Ars. Y claro, ¿cómo no voy a saber un poco más de este sacerdote y después de la obra que hacen ustedes también en distintos lugares del mundo y también aquí en Chile? Bueno, padre, le agradezco este interesarse por el padre Ramón, muy querido para nosotros, eh, y así también da la oportunidad de rezar por los sacerdotes que tanto necesitamos, rezar por las vocaciones. Padre Ramón es francés, pero de padres italianos, por eso sus apellidos son Ricciardi Castellini, ¿ya? Y muy piadoso desde siempre, muy amante de la Virgen María. Él se ordenó tarde, ya de 40 años se ordenó, pero el tiempo anterior era muy amante de la iglesia. Y si el Foller está acá es porque él siguió retiros espirituales en el Foller Centro, en el Foller donde, el primer Foller de Francia, en donde estaba cerca la casa de Martita Robin. Martita Robin. Entonces, él era un apóstol desde antes. Estaba en la JOC, trabajaba, participaba siempre en su parroquia y ese espíritu evangelizador lo quiso también traer hasta acá, hasta Chile. Él quería venir a Chile y, y aquí se entregó por entero. Eh, Quería vivir pobre, entonces lo destinaron a atender a los trabajadores de la fábrica Bellavista Oveja. Por eso quedó acá en Bellavista y por eso nació el Foller acá, porque el padre buscaba un sacerdote para que fuera padre de Foller y no encontró ninguno, entonces le dijeron, pero eres tú el que tienes que ser padre de Foller. Y así entonces él aceptó humildemente, aunque reconocía que le costaba, que le iba a costar predicar. Pero eso, no sé si yo puedo mostrar la foto de él, porque más mejor Claro, que lo vean a él, a que me vean a mí. Y, sí. y él está muy, Tenemos una digamos, foto de él para mostrar también. ¿sí? Sí, sí, la voy a compartir. Eh, con María Teresa. Sí, ahí hablaba de la Biblia. Cuando llegó entonces su primer trabajo fue, quiso trabajar la Biblia con un club de astemio que había formado.
y se dio cuenta que el idioma español las personas les costaba entender y entonces empezó frase por frase a adaptar al lenguaje, al castellano latinoamericano. Y el otro padre que llegó con él, el padre Bernard Duró, le dijo, pero ¿qué estás haciendo, Ramón? Vamos a mejor hacer toda la Biblia. Y se lanzaron en ese tremendo trabajo sin ser ellos los más indicados, pero el Señor los escogió para eso. Entonces, la Biblia fue muy criticada, muy aceptada de todas maneras, pero es una Biblia para el pueblo, que se puede trabajar sencilla. Y después que ya trabajaron la Biblia latinoamericana con muchas dificultades, que eso ya es todo un capítulo de contar, comenzó el Foyer a los 6 años después, porque se dio cuenta que para evangelizar no bastaba la parroquia. Tenía que haber una profundización de la fe en los cristianos y él, como conocía a los Foyer, entonces le hizo el esfuerzo también de comenzar el Foyer. Y de ahí, después que comenzó el Foyer, comenzó con la vida de los santos que muchas personas conocen. A veces conocen la vida de los santos y no saben del Foyer. Y, y es que él dijo que si los cristianos leían vidas de santos, iban a tener ganas de alcanzar la santidad. Para él era como el quinto evangelio tener vidas de santos. Así que también se dio a eso. Y evangelizó en otros países, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador. Así fue predicando retiros en distintas partes también para dar a conocer la obra y hacer amar a Dios, a la iglesia. Un amante, pero profundamente de María y de su iglesia. Le dedicó aquí a Bellavista más de 40 años, así que lo recuerdan mucho. Su funeral fue, pero el monseñor estaba asombrado de ver cuánta gente acompañó al padre Ramón y al Foller, mostrándonos su cariño. Así que él predicó más de 400 retiros en el Foller. Fuera de las vidas de santos también trabajó libros marianos, porque como decía, fue muy mariano y muy llevado a vivir la pobreza también. Por eso el Foller así tiene este estilo bien sencillo. Él le dio este carácter que tiene el Foller. Muy amigo de las personas, tenía su carácter italiano, pero visitaba las casas, visitaba a la familia, estaba pendiente de toda su población cuando eran tiempos difíciles. Comenzó los comedores populares que llegaron por mucho tiempo, duró el comedor hasta que el director de la escuela tuvo que decirle, padre, mire, ya cierra el comedor porque los niños prefieren la comida del comedor a ir a comer a la escuela. Así que por eso cerramos el comedor. Eh, Hablar también de la radio. Quiso también tener una radio porque una vez predicando a un grupo de señoras aquí en el foyer, eh, después, al otro día, se encontró con un caballero. Le dice, pero padre, qué buena su charla, sabe que la escuché. ¿Y dónde la escuchó? "Sí, en la radio de mi casa escuché". Y entonces él se le prendió la ampolletita y dijo, ay, con un micrófono yo puedo evangelizar toda mi población. Y empezamos así en forma pirata a transmitir el rosario, a dar mensaje con la radio. Y bueno, después ya en la radio tuvimos el permiso para transmitir y ahora hace 6 años estamos unidos a Radio María. No le quedaba nada grande con el deseo de evangelizar. No sé qué más puedo contarle. Hay muchas cosas que contar del Padre Ramón, pero no sé cómo, no se puede resumir en un ratito. No sé cuánto tiempo tiene Padre para Eh, escuchar. el tiempo lo coloca el Espíritu Santo y lo que usted quiera también comentarnos. Eh, pero yo me he fijado por lo que escuchaba y tal vez usted y también los otros hermanos puedan comentar algo. El padre Ramón
reconoció la necesidad de la palabra y de la palabra no solamente revelada, que es la palabra que está en la Sagrada Escritura, que él también es gestor de la Biblia latinoamericana, sino que también de esa palabra vivida en la vida de los santos. Y eso tal vez era lo que también marcaba su ministerio y también su apostolado y la forma de relacionarse con las personas, la importancia de poder meditar, comprender, amar la palabra. Esa es la razón por la cual, por lo menos lo que yo he visto en ustedes, que se transforma como una búsqueda, la gente que va al foyer, no sé si se dice bien foyer o foyer, Foyer, foyer foyer, de Charité. Si buscan, guardamos la palabra francesa, foyer de Charité. como que buscan ese encuentro con el Señor, con esa respuesta del Evangelio, esa respuesta de la fe a lo que cada persona está viviendo o experimentando hasta que encuentran esa paz, ¿no? Si no me equivoco, lo que estoy viendo, lo que movía el corazón del padre Ramón, lo que entiendo, y también del carisma de esta obra, ¿no? Sí. Cuando estaba en la parroquia, bueno, yo soy de aquí, de este sector, por lo tanto fue mi párroco. Nos hacía leer vidas de santos. Desde que llegó se preocupó de tener una biblioteca. Hay que reconocer que los chilenos no somos tan amantes de la lectura, la mayoría, no voy a decir todos, y él nos hacía leer, después expresar, decir lo que habíamos leído, nos ayudó mucho. Entonces, a mí me encanta leer ahora, no me puedo quedar todos los días de leer algo. Y, pero él nos inculcó el amor a la lectura, el amor a presentar nuestra fe, a defenderla, a, mm, y con los retiros también ayudaba a las personas a que se llevaran una vida de santo, un librito de la Virgen María para que leyeran en su casa, lo transmitieran, lo entregaran a sus hijos, en fin. Bueno, Paola puede dar su testimonio porque ella lo conoció y, y sabe lo que le ayudó al padre Ramón. A ver si algún hermano quiere o hermana quiere compartir su testimonio. ¿Están ahí o se fueron? A lo mejor se fuera. Eh, Hermano, mire, yo estoy acá, pero yo no puedo dar testimonio de lo que ustedes dicen, porque de verdad que yo empecé a ir a Foyer y yo lo conocí cuando yo fui cuando ya no estaba el padre Ramón, porque antes las veces que fuimos hace muchos años atrás fuimos por la renovación carismática y no había esa cercanía como María Reina de la Paz. Entonces yo empecé a conocer la vida de Foyer y a través de María Reina de la Paz, cuando empezamos a ir nosotros con los retiros, hermana Gladys. Entonces yo no le puedo aportar más. He leído varios libritos de él que han sido un gran aporte, pero no le puedo contar mi experiencia. Yo no lo conocía a él. claro. Eh, Aquí tienen, toda la población guarda un gran cariño por él y como predicó también en otros países también lo conocen y por la Biblia latinoamericana también. A pesar de que él no quiso que su nombre estuviera en la Biblia, porque era el padre Bernard Huró que iba a España, que llevaba, que corregía. Tuvieron muchas discusiones con el padre Bernard Huró porque no estaban de acuerdo con los términos que ponía el uno o el otro, pero así se entendían ellos y trabajaron y lograron hacer esta Biblia latinoamericana. Y en la vida de los santos hay que decir que también la hermana María Teresa colaboró mucho en eso de redactar, de buscar información y todo. Así que es como cuando terminábamos una vida de santo, cuando salía a la luz, parecía que dábamos a luz a un bebé, de estar preparando una vida de santo. Lo leíamos, lo volvíamos a releer y no, porque nadie de nosotros acá era escritor de profesión o de vocación. Fue un esfuerzo que tuvimos que hacer para poder
redactar las vidas de santos y además aprender lo que era la imprenta, porque teníamos maquinarias para imprimir acá y hacer todo el trabajo. Y a él le gustaba mucho también dar trabajo a las personas de la población, o les buscaba trabajo en otra parte, o muy preocupado de todas las familias. No, todas las personas lo recuerdan todavía. El padre Ramón me da trabajo, yo fui a trabajar al follero, yo hice tal cosa. Eh, era un pastor, como dice el Papa, con olor a oveja. Qué bien, pues. Hermanita, ¿sabe qué? Recién estoy viendo una Biblia aquí y aparece el nombre del padre Ramón Ricciardi junto a Bernardo Mirault. Bernauro. Esas ¿Sí? son las primeras ediciones, así que usted tiene una reliquia. Son las- 1972 dice. Claro. de las Qué primeras bueno, ediciones. qué bueno. A ver, Sí. tiene una reliquia ahí entonces, porque después ya no apareció más el nombre del padre Ramón. Sí. Ah, mire, ve. Aquí tengo un Así que recuerdito de él. cuídela porque no, Sí, las la demás no van tengo. no va a aparecer su nombre. Es la que más me gusta, la que más trabajo, hermanita Gladys. Me encanta. Ay, qué bueno. Y es Es muy sencilla. sencilla, es muy, muy Evidente, si uno simple. quiere Sí, muy profundizar más, simple. tiene que ir a la Biblia de Jerusalén, a otro tipo de Biblia. Claro, Pero son de para lo, estudio esa, claro. sí, es lo que Sí. tenemos. Bueno, el padre Ramón hace Gracias, 60 hermanita años que Gladys. falleció, como le decía, se ordenó a los 40 años, ya bastante grande, y fue curiosa, siempre nos causa sorpresa, porque él no pensaba ser sacerdote. Fue sacerdote porque el obispo lo llamó. Él estaba trabajando en su negocio, que era un negocio de cecinas, de longanizas, de embutidos, y estaba trabajando en eso cuando lo llama por teléfono el obispo. Y él le dice a su cuñado que trabajaba con él, pero dile cuántos kilos de longaniza quiere. Y decía, pero Ramón, te llama el obispo. Y dice, ya, se limpia las manos y va a atender. Y el obispo le dice, quiero que vengas a hablar conmigo. Y ahí el obispo le dijo que entre al seminario. Entonces, él en obediencia lo hizo, pero él pensaba ser un laico bien comprometido con su iglesia. Y así que el llamado fue del Señor. Dios quiera que los obispos de repente se atrevan también a escoger a alguien y llamarlo, porque el padre Ramón resultó bastante bueno para, para cumplir su misión de sacerdote. Sí. Así que ya que estamos en esta novena al cura de Ars, pidámosle al cura de Ars que nazcan vocaciones de la familia, de la Santa Familia que tienen que haber en el mundo, que también las familias sean generosas para entregar a sus hijos al servicio de la iglesia y, y invitar a los jóvenes a que sean generosos, que no tengan miedo. El Señor nos devuelve el 100 por 1 y uno está feliz de atraer a las personas hacia Dios, hacia la iglesia. Entonces, así estoy muy feliz de estar en esta novena y la quiero seguir porque tenemos que rezar mucho por las vocaciones. Muchas gracias, hermanita. Usted, Amén. no sé si abuso mucho de su tiempo, nos permitiría escuchar un poco la voz del padre Ramón, que lo buscaron en un video, un pedacito, Claro, ¿podemos escuchar? Eh, sí, lo tengo aquí, me lo dejaron marcadito, yo no lo he escuchado todavía. Eh, ahí, ahí. Padre, después usted empieza un apostolado que hasta el día de hoy se mantiene y como usted bien lo decía, quizás es la editorial que más libros ha publicado en Chile. Sí, ¿Cómo nace esta idea de crear una imprenta y de dar a conocer la vida de los santos? sí. Ya escribí un libro sobre este tema porque vinieron de distintos países a explicar cómo comenzó. Entonces se comenzó que 1 libro, 2 libros, 3 libros, sí, después Hemos dice, empezado, sí, poco a poco. Hemos empezado poco a poco el libro. El padre siempre estaba preocupado de dar buena lectura. Entonces cuando fue una vez pasó por España había traído libros, pero yo me daba cuenta que el cristiano en Chile lee poco, no era preparado, no conocía el texto
de formación. Así que o traduciendo o buscando y finalmente leyendo y imprimiendo también. Llegamos a tener como 300 títulos del libro ahora. Somos la cosa más importante del país en cuanto a distribución del libro. La vida de los santos empezamos así, nos ayudó mucho también el libro que hicimos echar de Francia, ¿ve? Y los adaptamos, ¿ve? Adaptamos, arreglamos, y así empezamos por Catalina Labouré, después Santa Teresita, y de a poco imprimimos un libro que era no muy bonito al principio, pero finalmente, y hasta ahora tenemos 93 millones de santos. Son sencillo y profundo y barato. Sí, eso, Tratamos de ganar solamente para imprimir nada más. Eso sí. Padre, después de esto de los libros, nace así providencialmente, parece que esto fue por una equivocación de comunicaciones, nació la radio que reza. Eso es otra historia. Mire, el Señor me pone en marcha, me pone en el camino sin que yo pensaba nada. Una vez yo recibí un grupo de personas de edad y les dicté una conferencia y lo hizo reír un poco. Al día siguiente, déjame. Y como era una persona muy que escuchaba más, le pasé le hablé con un inalámbrico. Con una radio que ampliaba un poco a la casa, con un pequeño micrófono. Y el día siguiente, andando por Bellavista, un joven me dijo, hola, ¿sabe? Me gustó mucho su conferencia de ayer. ¿Conferencia de ayer? Porque tú tenías una... No, escuché. ¿Y dónde? ¿Cómo? Sí, pasé delante, abajo, y escuché que tú hablabas, incluso que escuché, me conté una historia que tú habías contado, tú hacías reír a toda mujer. Sí. Tenía un pequeño micrófono de, no sé, una potencia casi nada. Así hablé con un amigo y me dijo, claro, eso de 1 grado, tú lo puedes llegar a 5 grados. Y ahí tú vas un poquito más lejos. 5 grados, después 8 grados, después 15 grados, 30 grados, no sé cómo se llama, 30. Y a esta altura hace falta un permiso. Y a ti, poner un permiso, una pequeña antena, y así, sin buscarlo. ¿Y qué ha significado la radio para los habitantes de Bellavista? Además, hicimos una distribución de pequeños radios para las personas de edad. Compré el radio a 2.000, 3.000 pesos y lo regalaba para que pudiera escuchar el rosario en la noche. Sin gastar mucho. Padre, ¿qué es lo que más recuerda usted de su vivencia como párroco de Bellavista? Porque usted fue párroco de Bellavista por más de 40 años. Sí, 40 años. ¿Qué recuerda, fuera de mi bautismo? Recuerdo que yo me di cuenta que lo importante era la familia. Hay que entrar en la familia. Yo visitaba la familia. Una por una visitaba la familia. Así. Porque es ahí que está la solución. Y se ve que en el mundo, en este momento, Satanás ataca a la familia. La familia en el mundo está destruida completamente. Y leí ayer en el diario que de 70% de niños, de jóvenes, aceptan la unión ¿cómo? Igualitaria. No, la unión entre homosexuales, digamos. Homosexuales o de lesbianas. Me dice 70%. ¿Es posible eso? Es la destrucción de la familia, porque la familia es un matrimonio de unión para toda la vida. Ese es fundamental. Se vive al 100% el amor que significa la fidelidad. Sin fidelidad no hay amor. C'est cosa así, de gozo prematuro, provisorio. Cuando nos juntamos a los foyers,
es una institución internacional que partió de Francia. Actualmente hay 70 foyers en el mundo, ¿eh? De 4 miembros hasta 40. Aquí somos 7. Y entonces nosotros tenemos una norma para vivir como foyer. Vivir la espiritualidad del foyer, que significa vida de familia entre nosotros y predicar retiro. Nosotros, todos los foyers del mundo, se predica retiro de una semana en silencio total para empaparlo de la fe católica e ir después al mundo a ser testigos del amor de Cristo. Entonces nosotros nos orientamos con toda esta cosa que reposa sobre una persona que se llama Martha Robin, y ella ha sido estigmatizada, marcada con la marca de Cristo. Vivió 50 años de 20 a sin dormir, sin comer, sin beber, viviendo y sufriendo el dolor de Cristo, que la unía a su pasión salvadora, para decir que en los sufrimientos, para salvar este mundo, que se une en la misión de buscar el placer. Entonces Marta vivió sufriendo y gozando del amor de Dios. Y una señora un día, pero usted que está toda estigmatizada, todo, que tanto que sufre, yo voy a rezar para que no sufre tanto. Y ella le contestó, no lo hago, porque si me quita los sufrimientos, me quita mi alegría. La alegría de sufrir por Cristo y por todo el mundo. Padre, usted cumplió 50 años de vida sacerdotal. ¿Qué ha sido lo más significativo en estos 50 años de su vida sacerdotal? De ver de que el sacerdote tiene una fecundidad increíble, porque él le da a la gente, le da a Cristo en la misa, y a la persona que está hundida en el pecado, le quita el pecado con la confesión. Y a la persona que se encuentre solo, yo descubro que tenemos toda una mamá que se llama María, la Virgen María, que tiene la poderosa sobre todo el mundo, y que si uno la invoca, ella siempre responde. Por lo tanto, uno no va solo en la vida, va acompañado. Ayer vi que en el foyer hicieron una reunión de niños, bien preparado todo. Entonces, yo me metí en eso. Y entonces me decía que yo me prepare, que yo me presente. Yo digo, yo soy como usted, soy un hijo de María, le dijo a todos los jóvenes. Soy hijo de María, y me fui a sentar. Me ganó aquí en el corazón un golpe de cariño por la Virgen María, que tuve que esconder, estaba llorando. Diría, María es mi madre, yo no camino solo. Y que ponga María en su vida, va a atravesar toda la dificultad a vida y por haber, y la va a vencer. Usted es un vencedor. Queridos amigos, hoy hemos querido compartir la vida de un hombre que ya lleva 50 años al servicio de la Iglesia y al servicio de Jesucristo entre los hombres. Con él también queremos rendir un homenaje a tantos sacerdotes que han dejado sus tierras, sus países, culturas, tradiciones, para venirse a insertar en nuestra propia tierra y en nuestra propia tradición. Padre Ramón Ricciardi, como ya hemos visto a través de este programa, ha sido un hombre que ha venido a entregar el Evangelio de Jesucristo donde el Señor lo quería y lo necesitaba. Pero no solamente... Agradecemos, tengo que decirlo, al programa Caminos de la Iglesia de la Diócesis de Valparaíso, que le hizo esta entrevista al Padre Ramón. Muy bonita la entrevista. No sé cuántos años atrás sería eso, hermana Gladys, esa entrevista, pero es Sí, ya había dejado la parroquia él, ya estaba en sus últimos años, que dejó la parroquia a los 80, de haber mira, sido como 85 años que tenía ahí. Hasta eh, los 80 estuvo de párroco, 80 años. toda una vida entregado, ¿ah? Sí, Eh, y después, por supuesto, por la espiritualidad de Fourier, ofreciendo también su cansancio y sus dolores, ¿no? De un modo heroico, por lo que me han contado.
muy, muy abnegado. Él no se miraba a sí mismo, sino que estaba siempre buscando manera de consolar a alguien, de entregarse, de ayudar. Muy generoso. Nos dejó una, una vara muy alta para que podamos seguirlo. Pero ahí estamos a la huella del Padre Ramón, tratando también de entregarnos nosotros por la iglesia, por el Evangelio. Sí, yo tengo que decir que aunque yo no lo conocí personalmente, sí me comentaba mucho de él, pero la vez que me invitó al grupo de Reino de la Paz de Concepción a predicar un retiro, eh, en la casa, yo, de las pocas casas en las que uno está tan a gusto y donde realmente experimenta esa riqueza que uno entiende por qué la casa tiene esas características, ¿no? Ese detalle en las cosas simples, todo entregado para la gloria de Dios y para que también sea un instrumento para que se encuentren los corazones con el Señor y con María Santísima, ¿no? Y después también cómo la acogida coloca a la cercanía de las personas que entran a la casa el Santísimo porque es oratorio y también la biblioteca, ¿no? Ese detalle me llamó la atención. ¿Ah? Mm. Están los libros y la capillita del Santísimo ahí. Esta capillita es justamente para el Padre Ramón, que ya no podía bajar las escaleras, la hermana María Teresa. Y después ya nos acostumbramos a tener ahí nuestro pequeño oratorio, más íntimo, más para nosotros. Y la capilla se ocupa prácticamente los domingos o con los grupos. Tenemos también una capilla bonita, pero se ocupa, eh, como le digo, los días domingos. No sé si las hermanas que están también presentes le quieren hacer alguna pregunta a la hermana Gladys o compartir alguna impresión o don Juan Carlos Uribe que también está conectado, al menos se le ve la cámara o el móvil conectado. Es que prácticamente todos los que se conectaron hoy día nos conocemos. Claro. Sí. Pero con motivo del padre, algún comentario, porque si ven mis hermanas me iluminan con sus preguntas, las que me han acompañado, nos han acompañado, no soy yo, nos han acompañado en la novena, hermana Patricia y hermana Ingrid, ¿estarán ahí también? Sí, lo que pasa Claro, es que Padre, aquí yo estamos. estaba pensando que sería también interesante escuchar al hermano Uribe, porque entiendo que él también tuvo la linda experiencia de conocer al Padre, de compartir, y así nosotros podríamos tener como una descripción bien completa. Porque yo sí tengo que hacer un comentario, a lo mejor lo hago inmediatamente y ya lo cierro conmigo, y es que la hermana Gladys fue, pero reflejó tan bien la vida fecunda del padre. Yo, en un retiro, no sé cuántos años atrás, él ya estaba en sus últimos años y me llamó la atención su alegría. Era un sacerdote de bastante edad y tan alegre. Me acuerdo que en ese retiro, fue un retiro de silencio, su boina, regaló su boina, su sombrerito, su gorrito, no sé, su boina. Pero era como muy cálido, porque también hicimos un recorrido por ¿cómo se llama, hermana? O sea, cuando uno hace la cruz, El Vía Bien, Cruz. Crucis. ese, El Vía Crucis, sí, el camino. claro, Mm. claro, era un caminito ahí como largo y fuimos con él. Pero fue eso, solamente fue en ese retiro. Y a mí me llamó la atención esa calidez, esa cercanía y lo encontré muy alegre. Bueno, y lo ubicaba por el autor de la Biblia latinoamericana y lo relacionaba fuertemente con los libros, pero toda esta otra parte estaba totalmente como ignorante.
Así que, bueno, le doy gracias a Dios porque mandó a nuestro país un sacerdote, un santo sacerdote tan prolífero en su obra y tan cercano a las personas, quienes viven allá, ¿no? Eso de que él visitaba a la familia uno a uno es muy significativo para los fieles. El pastor que está con ellos, que está atento, a, acompañando, ¿no? Y guiando. Así que muchas gracias, hermana Gladys, por Mucho gusto. darme este conocimiento acerca del Padre. Mm. Bien, hermana Ingrid. Bueno, yo conozco mucho a la hermanita Gladys. He ido muchas veces a retiro Sí. en esa, como ella dice, sencilla casa, pero acogedora casa. Em, a mí me llamó la atención porque nos mostraron hace un tiempo el video que hicieron por los 50 años de la casa de Foller en Chile. Y ahí hay muchos testimonios de, de gente de la población que Es verdad. correspondía a la parroquia. Sí, Y es verdad. realmente es muy emotivo como la gente habla de cómo el padre influyó en sus familias, en su casa, en su trabajo. Eh, muchos testimonios en ese video que hicieron las hermanas para celebrar sus 50 años de la casa de Foller, y llama la atención cómo el padre estaba estaba en la fábrica, formó club. eh, Muchas señoras decían, y mi marido que se tomaba toda la plata y que llegaba ebrio y etcétera, cómo cambió a Yo veía las ahí. familias, Era un ¿cierto? cura de Ars. Claro, cómo cambió las familias Sí. porque él entraba, como lo decía ahí en la entrevista, a familia por familia por familia y evangelizándolo, haciendo que cambiaran su vida, que conocieran y se acercaran más a Cristo, a la Virgen, a la iglesia. Los testimonios que hay en ese video, uno decía, es que el padre, ¿cómo le alcanzaba el tiempo para hacer todo y estar en todo? Él no hubo, yo creo que ningún rincón de ese lugar y ninguna familia en la que él no estuvo y ayudó y mejoró las condiciones de vida y por supuesto la condición cristiana de todas esas familias. Eso lo hacía el padre con toda además con las hermanas del foyer. Él estaba en todo. Entonces, eso yo quiero agregar a lo que la hermana Gladys está diciendo, porque ella no ha contado exactamente ese detalle del padre Ramón. Ahora recuerdo que Después, también ayudaba a arreglar una casa, una señora que fuera viuda, un niño que le faltaba, o si faltaba trabajo, los mandaba a trabajar allá a Colbún, en Linares, se las arreglaba para que siempre las familias tuvieran lo necesario. y además escribía los libros. Sí, y nos hacía trabajar a nosotros también, así que si somos trabajadores es porque aprendimos de él. Qué bien. Yo tengo que comentar que el libro que más usé en los inicios para promover los mensajes de la Reina de la Paz fue justamente el del Foller que habla de Medjugorje o de la Reina de la Paz, porque no tenía acceso a otro tipo de literatura y me he encontrado con muchos hermanos que ahí en el Foller se encontraron con la experiencia y el testimonio de Medjugorje. Sí, Yo por eso que les agradezco. Yo no sé, yo solamente soy un devoto de la Reina de la Paz y de Medjugorje, pero les agradezco porque, de hecho, también fue lo que me comentó Sor Manuel, justamente que a través del Foyer también ella pudo traer ofrecer sus libros acá en María Chile. Teresa tradujo los dos primeros libros de un tremendo trabajo que hizo ella. Los dos Mira, primeros libros se tradujeron acá, se mandaron a imprimir en una imprenta de Concepción
y los difundimos. Después ya María Teresa ya no pudo hacer más. Nos encontramos con Sor Emanuel en Santiago. El padre Ramón alcanzó a ir a Meyugorje también. Y, y así, desde los, Sí. desde los inicios hicimos el librito que está en la colección Honor de Dios para que las personas conocieran lo que era Meyugorje. Podía aprovechar de preguntarle si todavía está ese apostolado que mandan esos libros por correo ustedes todavía. Eso Sí, por existe supuesto, todavía. padre. Sí. Y, y eso es a través de la casilla, ¿no? O de alguna página No, que tienen por ustedes. Starken pueden pedir los libros por teléfono, pueden pedirlos por correo electrónico y, y los despachamos sea por correo, sea por Starken cargo de lo que antes era Turbus, ahora se llama Starken cargo. Ya, Ese medio tenemos para acá en Tomé. Sí, en nuestro, en nuestro también eh, manera de ganarnos la vida, de vender nuestros libritos, sí. La imprenta sigue igual, no publicando nuevos libros, pero sí editando los que ya tenemos. ya, perfecto. Y también, y los retiros tienen ustedes, yo me acuerdo que tenían un retiro mensual o una vez Tratamos, al año. pero ya no se puede mensual porque la verdad de las cosas es que no vienen tantas personas. Ya, Y juntamos más bien a tener como 6 retiros al año. Antes teníamos 12, evidentemente, pero ahora en el verano un poco más. Y, y ahora el próximo que viene, acabamos de tener un retiro de julio, del 15 al 21, con Miguel Ormeño, justamente el que estaba en los caminos de Dios, el que estaba pasando el video, sí, el diácono. y el diácono, y él vino y trajo la reliquia de Carlos Acuti. Así es que vino muchas personas, no a retiro, pero sí para la reliquia. De todas maneras, para este tiempo de invierno había 9 personas en el retiro, así que también damos gracias a Dios que se acercaron varias personas. De hecho, Ya, Miguel trajo 2 sacerdotes de Valparaíso. mira. Y el próximo retiro, aprovecho la oportunidad para anunciarlo, que es el del 11 al 17 de noviembre. Y viene un padre de Colombia para predicar ese retiro. Y Tanto ese tenemos. padre creo que es de Foyer, ¿cierto? Él es padre de Fallé, sí. Sí. Tratamos queríamos que fuera en octubre, pero no podía. Así es que quedó para noviembre y ahí es con un padre de Fallé que viene a predicar. Bueno, Hermana, Invitado. disculpe, padre, que yo le comentaba al padre que también íbamos al foyer el primer domingo de cada mes a hacer un retiro Ah, por el día, el domingo bien, con Ingrid. Dios. Buen Sí, aporte. sí, porque Sí, yo le comentaba al padre Patricio que nosotros íbamos a todos los primeros domingos del mes a hacer un retiro por el día. se está juntando un buen grupito también ahí en el domingo y los días en este año de oración. El primer sábado del mes tenemos todo el día de oración y la noche del viernes, del primer viernes también. Como, bueno, incentivar un poquito de adoración. con mucha humildad el voluntariado de COSPA Chile le ofrece Yaira Mana Ingrid, que siempre nos ayuda, que nos tenga al tanto. Ya de hecho publiqué yo en el Facebook la transmisión que se está haciendo ahora online en la página de ustedes, pero Mm, también todo lo que sea promover los retiros y las actividades cuenten con nosotros. Y yo sé que todos los voluntarios y voluntarias de VOSPA Chile lo van a hacer con mucho cariño, vale. eh, y que también nuestras oraciones pues, las van a acompañar ustedes, y también ustedes recen por nosotros los sacerdotes. Eh, yo siempre me acuerdo que una religiosa francesa que nos vino a visitar hace unos 6 7 años atrás a Chile, a mi familia, Mm, era una religiosa de la misma comunidad de Sor Emanuel. Ella nos preguntó por ustedes y me dijo, ¿y usted por qué no entra a Foyer? Dije, no, pues yo tengo obispo, tengo mi comunidad y mi iglesia.
pero entonces tiene que rezar. Si es de la Virgen de Reina de la Paz, me dijo, tiene que rezar para que Foyer tenga sacerdotes para sus casas de oración. Y desde entonces nunca he dejado de pedir para que ustedes tengan vocaciones en su carisma y en su comunidad. Gracias, Padre. Muchas gracias. Bueno, Bien, pues, esperamos que con esta novena puedan surgir vocaciones, ¿cierto? Aquí o allá, no sé, donde el Señor quiera, pero la oración va a estar presente. Así sí. que estamos los unos por los otros. Gracias, Padre, por este momento y que sigamos también así, usted dando a conocer nuestras actividades y nosotros a través de Paola sabemos bastante de la Reina de la Paz. Sí,